Hoy a la mañana tuvo que salir el presidente para ver de qué manera calma los mercados, que sabe que hoy van a estar en una especie de furia. Los inversores se quieren ir de la Argentina. Había hecho lo propio el ministro de Economía el viernes, un ministro de Economía saliendo un viernes a última hora y un presidente saliendo un lunes a primera hora para tratar de calmar los mercados. Bueno, ustedes saben qué ha ocurrido en la Argentina cada vez que un presidente o un ministro de Economía dijeron el que apuesta al dólar pierde, u otras metáforas para decirle a la gente que no vaya a comprar dólares porque no van a devaluar. La semana pasada las acciones argentinas cayeron un 20% en Wall Street, el riesgo país superó los 1.400 puntos y el dólar contado con liquidación, que es el que más opera, superó los 1.400 pesos. Por eso salió el presidente y el ministro desesperados. A ver, la economía argentina, los mercados que se van y en 5 meses se duplicaron las suspensiones de trabajadores y subió un 60% el desempleo. El 75% de los trabajadores públicos es pobre. Y veamos cómo actúa el resto. Vimos a varios gobernadores cantando, varios de ellos peronistas cantando con el presidente. Vemos a los legisladores votando locuras, realmente proyectos ominosos, pero los grandes inversores se van del país. El FMI le exige a Caputo una devaluación y unificación cambiaria como precondición para darle 10.000 millones de dólares. El gobierno no tiene dólares, tiene 2 lugares para ir a pedir dólares. Una es el campo, que le pide una devaluación, y otra es el FMI, que le pide una devaluación. No hay otra que devaluar. Ahora, Milei suma a Sturzenegger, y así junto con Caputo tiene a las 2 figuras centrales del fracaso del gobierno de Macri. ¿A nadie le parece raro eso? ¿A nadie le llama la atención? A los empresarios argentinos que lo aplauden y le sonríen, a los legisladores que lo votan, ¿no les resulta raro todo esto? Las declaraciones de los detenidos en la manifestación durante la ley base son estremecedoras y dan cuenta de lo poquito de democracia que nos queda, de lo poquito de democracia que nos queda. Milei reprime para imponer su plan, porque el FMI le dice que no cierra socialmente y él cree que lo cierra reprimiendo. Y Patricia Bullrich cree que esto le da votos, quizás se los dé, quizás se los dé. La jueza Servini descartó aquí ante el periodista Mariano Martín, que nos acompaña hoy en esta mesa, cualquier intento de golpe ni intervención de terroristas, pero horas después, los medios insistían en la conspiración con supuestos off de la jueza, y la jueza había hablado en on. Eso da cuenta también del nivel de locura en que estamos en Argentina. En síntesis, un plan económico aberrante en términos sociales, pero que además no se sostiene ni siquiera para los mercados, ni siquiera para los que deciden cuánto va a valer el dólar, cuánto va a haber de riesgo país, cuánto van a valer las acciones de las empresas argentinas, tampoco para ellos, pero que es bancado por el establishment político, mediático y empresario local. Y yo pienso entonces, cuando veo a estos tipos bancando a este gobierno, que lo tildan a Milei de desquiciado, pero ojalá fuera solo él, ojalá fuera el único desquiciado en este país, porque me parece que hay unos cuantos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Roberto? Bueno, salió Milei ahora tempranito, claramente preocupado por los mercados, porque como hubo 2 días de feriado y Wall Street sí operó con las acciones muy en baja y con el dólar en alza, él intenta frenar la corrida hoy, pero es demasiado obvio que salga el ministro el viernes y él hoy. Pero de todas maneras los invito a que escuchemos un poquito de lo que le dice a Feynman y después abrimos, ¿sí? Dale. El levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central. Ah, ok. Terminar de sanear el balance del Banco Central
exterminar todos los mecanismos por los cuales se emitía dinero. ¿Y eso cuándo lo calcula usted? ¿Y eso cuándo lo calcula usted? El tiempo es de Dios. A ver, claro, si no les estoy mintiendo, si les digo... Pónganme, por favor, cuando le echa la culpa a los demás y dice que es la oposición, lo que nos pasó recién Ari, ¿sí? Básicamente, lo que usted está diciéndole a la sociedad es: no voy a devaluar. Del tipo de cambio hay un tipo de cambio libre y después hay uno que nosotros vamos controlando. Entonces, puede haber fluctuaciones, pero no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema. A ver, le hago un punto, Eduardo, porque esto es importante. Usted, cuando el Congreso de la Nación, los diputados degenerados fiscales que quieren romper el equilibrio fiscal y que lo hacen intencionadamente con la peor malicia que se pueda ver, ¿no? Porque de hecho hasta lo hacen explícitamente. Entonces, eso generó toda una situación donde impactó en el mercado de bonos, el precio de los bonos cayeron y el riesgo país subió. Sí. La realidad es que el riesgo país tiene que ver con las condiciones de pago de Argentina. Argentina tuvo un superávit financiero récord histórico en el mes de mayo. Acumulamos un superávit tan grande que vamos a mucho más que compensar los números estacionalmente malos del mes de junio. Y entonces no habría motivo para que el riesgo país suba, sino que en realidad el riesgo país debería haber caído en función de lo que nosotros estamos haciendo. Pero claro, el intento desestabilizador, golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición, eso hizo que el precio de los bonos caiga. La contracara de cuando usted ve eso, como usted no compra todavía dólares de manera directa, porque todavía el mercado no está abierto, porque todavía tenemos algunos problemas importantes para resolver en el Banco Central, llámese los puts. Entonces, ¿qué pasa? Usted compra dólares de manera indirecta, lo hace vía bonos. Él insiste con lo de golpistas. Sí, hay varias cosas ahí, ¿no? Primero que, a ver, acá lo importante es que el presidente sale antes de la apertura de los mercados, eso significa desesperación. Después, él culpa a degenerados fiscales, le dice a los legisladores que lo único que quieren hacer es devolverle el mes de enero, la inflación del mes de enero a los jubilados, que él se la sacó. Y después, eso pasó hace 10 días. El problema financiero que se armó jueves y viernes es por el informe del Fondo Monetario Internacional, que dice que todo esto es un desastre. Pero coincido con vos en el tema de golpistas, ¿no? Y ahí yo le entraría un poco al tema de la entrevista que le hizo Mariano. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? A la jueza el otro día, porque ahí hay un tema entre los jueces y los medios que se repite, ¿no? Por la nota que sale posterior a lo que dice la jueza. Sí, hay una instalación deliberada de parte del gobierno y los medios que están sosteniendo esta versión, por supuesto con la anuencia del fiscal de la causa, del fiscal Carlos Stornelli, que se cuida de hacerlo y lo hace a través de los off the record con periodistas amigos, de instalar esta idea de grupos terroristas que están poniendo bajo zozobra a la gestión de Javier Milei. Luce difícil sindicar a grupos terroristas cuando en el mejor de los casos eran 33 los detenidos que no se conocían entre sí, que no portaban ningún elemento, ningún arma de fuego, cuyos peores delitos achacables eran arrojar una piedra, escupir a un policía o pegar un palazo. O saltar un vallado. Básicamente creo que no me estoy olvidando ninguno de los delitos. Bueno, en un caso prender fuego a una bicicleta. Aún así estaban muy en línea estos tres vectores, el gobierno, el fiscal Carlos Stornelli y los medios, en particular el Grupo Clarín, sosteniendo la tesis de un intento golpista y... Bueno, la charla que tuvimos el viernes en Palo y Zanahoria con la jueza da por tierra con todo este esquema. Evidentemente uno no tiene que ser ingenuo y tiene que entender que la jueza, que no había hablado hasta ahora, fue la primera vez que conversó con un medio de comunicación a partir de
la causa que está instruyendo por los disturbios frente al Congreso, yo debería entender que lo hace también para eso, lo hace por un lado para desactivar la tesis de golpismo, por supuesto para defender su gestión, por supuesto también, y entiendo yo, para salvaguardar un poco un esquema que siempre ha sostenido en su gestión la jueza Servini, que es la actuación policial. Creo que pone la carga la jueza sobre la falta de conducción política de las fuerzas, salvaguardando de alguna manera, bueno, los policías hacen lo que pueden con lo que tienen. Y también para desactivar esta nota que ya había publicado el diario Clarín en la misma tarde del viernes, por la cual le preguntamos, Giselle Tepper, nuestra compañera, le pregunta puntualmente por esa versión que hablaba de un grupo de izquierda supuestamente coordinado para llevar adelante este intento sedicioso o este ataque terrorista contra el Congreso y hacer fracasar la sesión. Bueno, ahí rápidamente la jueza dice, de esto no hay absolutamente nada en el expediente. Sí. Igual ella, hay un tema con Servini, la nota es tremenda, la nota que le hicieron, porque a mi entender, esto va a poner mi cuenta, habla de la dificultad de pensar que es idónea para estar en el cargo. Una persona donde todo el tiempo vos le preguntabas sobre el 2024 y te hablaba del 2001, con dos situaciones absolutamente distintas. Te llegó a decir que el 2001 fue tranquilo y vos lo tuviste que decir, no, mira, hubo 39 asesinatos. Ah, bueno, sí, pero funcionó todo bien el operativo policial. Bueno, no funcionó bien. Claro, destacando la centralización del operativo policial en contraposición con lo que sucedió el 12 de junio, mencionando la desarticulación. Además, ahí creo que ella arrancó la entrevista con una tesis elaborada. Ella decía, en el 2001 es un modelo de intervención con la fuerza centralizada, 2024 mostró un modelo que fracasa. No, que hay varias fuerzas, pero además te dijo, por ejemplo, justificó la represión de los diputados, diciendo primero que la prefectura solo actúa en Puerto Madero, por lo cual no está acostumbrada. La prefectura no solo actúa en Puerto Madero, casi que no actúa en Puerto Madero, y actúa en un montón de lugares de la prefectura en todo el país. Ella te dijo, actúa solo en Puerto Madero. Después justificó que a un grupo de diputados que se identificaron como diputados los agredieron porque Castañeto quiso tocar a un prefecto. Puso la mano. Puso la mano, dijo. No sé, ¿querés que podemos escucharlo? Es el tape 5. Porque es muy tremenda la... Cuando le tiran el gas a los ojos acá. A los 5 diputados de Unión por la Patria. Estaba Castañeto, Valdés, sí. Bueno, yo lo veo, yo miré el caso de Castañeto. Ajá. A mí me parece, lo miré una vez y a las apuradas, así que también me puedo equivocar, ojo. Castañeto quiere tocarlo al prefecto, porque eran prefectos esos. Sí. Son gente que trabaja en Puerto Madero. Sí. Y lo que hizo me parece tocar o parar, no sé, pero me pareció que vi que adelanta una mano. Ajá. Habría que ver de nuevo y ver y interpretar. Fue lo que yo interpreté. No, esto, Roberto, es tremendo, porque está justificando la agresión a diputados. La persona que le tira está a 2 metros de Castañeto. Yo después que escuché esta nota volví a ver el video, lo busqué. Si lo pueden buscar, pónganlo. El que le tira el gas está a 2 metros de él. Claro, no avanza... Pero digo... Hay un efectivo de prefectura que se monta sobre su compañero, sobre la espalda de su compañero que estaba en la primera línea y estira el brazo para arrojarle el gas lacrimógeno al diputado nacional. Yo digo, volvemos a esto porque hay un peligro claro de un intento del gobierno de ir hacia un gobierno totalitario o como quieran llamarle. Yo creo que no tiene la fuerza para hacerlo, pero cuando uno ve que se vuelven a unir los medios de comunicación, una parte de la justicia, yo creo que más es Tornelli que esta jueza, pero en todo caso, una parte de la justicia, los medios de comunicación y un tipo como Milei o como Bullrich, que realmente son capaces de cualquier cosa, uno no sabe hasta dónde van a avanzar con esto. Ahí está, ahí lo tenemos a Castañeto. Decía, Roberto,
Decía, objetivamente hay 5 personas presas en este momento. Claro, seguimos con 5 presos. Claro. Y la imprecisión que demuestra Servini en sus afirmaciones, recién, por ejemplo, escuchábamos a la jueza diciendo, me puedo equivocar. Bueno, el error de la jueza son 20 días de prisión en una cárcel federal para 5 personas. Por haber ido a protestar. Por haber ido a protestar. Entonces no son inocuos los errores, no son si fuesen errores, ¿no? Si asumimos que es un error y no otra cosa. Pero después es muy imprecisa en la evaluación de la prueba porque dice que lo tiene que volver a revisar. Entonces, la propia jueza pone en duda la certeza de sus afirmaciones, que, insisto, son afirmaciones que mantienen presa a personas. Claro, Entonces, con un argumento probablemente flojo de papeles cuando dice, bueno, piensen que tengo que mirar muchos videos. claro, bueno, eso que para mí fue el highlight, que de hecho creo que hicimos el primer título con esa afirmación. Tuvimos que ver muchos videos justificando que por esa situación alguna imprecisión se le pudo haber pasado y por eso hubo 33 personas presas. Pero dijo algo Bueno, peor, dijo, en un veamos momento, que no. en un momento te dijo, no tenía pruebas para soltarlos. Y funciona al al revés, revés. claro, O sea, funciona al vos tenés que revés. tener pruebas para tenerlos detenidos. Y también miente cualquiera que haya estado en Comodoro Pi alguna vez, laburando, sabe que eso que te dijo, pero son días feriados. Cuando vos tenés detenidos no hay días feriados. Resolvé la situación del detenido. O tenés elementos para mantenerlo en cana, o le dictás la falta de mérito el mismo día. Esto de tener 6 días detenida a personas y no tener ninguna prueba, no. Y Sí. además, 6 días y hay gente que sigue detenida. Y con el agravante, no nos olvidemos, porque acá lo que pasa también es que es todo tan sobrecargado que uno va dejando capas de detalles por el camino, que todo esto empezó con un tuit de la oficina del presidente. ¿Sí? Mejor dicho, primero empezó con un operativo en donde aparentemente, diría yo, casi con seguridad le plantaron una granada vieja a un indigente, porque ya se sabe que la persona a la que le encontraron supuestamente una granada era un indigente. Media hora de los canales en cadena nacional diciendo uno de los manifestantes violentos tenía una granada y un tuit de la oficina del presidente, organismo que además no existe, diciendo que había terrorismo y golpe de Estado en la... Y a partir de ahí es que Stornelli, incluso citando ese tuit en su resolución, empieza con la persecución. Con lo cual todo inicia en la Casa Rosada, todo inicia en ese lugar, en el primer piso de la Casa Rosada, donde antes funcionaba la sala de prensa y el Salón de las Mujeres, y donde ahora es la usina de fake news sobre la que se apoyan estos operativos, Roberto. Bueno, ahí iba yo. Cuando uno habla con personas que no están muy politizadas o que lo están pero consumen solamente La Nación y Clarín, la verdad es que la mayoría de la gente cree que fue así, que fueron grupos de izquierda, es decir, cree lo que dicen los grandes medios. Hay un problema con la verdad en todo el mundo, en todo el mundo. Ahora, en Argentina es asfixiante. Es asfixiante. La verdad que la cantidad de personas que conocen las cosas tal como ocurrieron es una cantidad menor. Tenemos un problema con la verdad y yo no sé cómo funciona la democracia sin un poco de verdad. Es terrible, es terrible. La mayoría de la gente cree todas esas cosas. Roberto, yo agregaría también como agravante a lo que vos estás comentando y a la observación de Nico, el hecho de que nosotros estamos deteniéndonos en este momento en la demora que tuvo la jueza, en esta idea de 6 días consecutivos privando de su libertad a 11 personas que luego quedarían libres, etcétera, etcétera. Y estamos pasando por alto, por el espanto que eso nos causa, el hecho de que el fiscal Stornelli deseaba y dictaminó que todos ellos permanecieran detenidos. Claro, claro. Es decir, yo pensaba durante el fin de semana, hay una frase hecha de mi familia muy conocida que es ¿cómo será la cañada que el zorro la pasa al trote? Es decir, imaginemos cómo sería la actuación de Carlos Stornelli teniendo la instrucción del sumario, es decir, teniendo delegada la instrucción del sumario, o si tuviera las potestades mayores a las de un fiscal de primera instancia. Evidentemente, Stornelli está dispuesto a todo y es quien hoy está llevando adelante la estrategia judicial junto con el gobierno, junto con estos medios de comunicación. A mí me asusta un poco esa percepción y sentir que en todo caso a veces tenemos que recostarnos en figuras como la de Servini, que de última tiene el decoro, si querés, de liberar a 11 personas, dejar, entre comillas,
adentro solamente a 5, que le preguntamos en la entrevista, bueno, pero esas 5, ¿qué delitos ligados al terrorismo se les endilga o qué delitos federales graves se les endilga como para justificar su permanencia en prisión? Ahí me parece que también es una respuesta floja la de la jueza, porque solamente atina a decir, bueno, esta causa está en el fuero federal porque los incidentes se produjeron en torno del Congreso de la Nación, no porque los delitos cometidos tuvieran que ver con la alteración del orden público, la suspensión de una sesión en la Cámara de Senadores, con un intento sedicioso, no, simplemente porque ocurrieron en la zona del Congreso. Eso justifica que esas 5 personas, a las que no se les encontraron delitos propios de una acción sediciosa y demás, siguen en prisión. Es que lo peor es que lo hacen, digo, los medios, los empresarios, los jueces, lo hacen para apoyar un plan económico que se cae a pedazos. Digo, yo leí, The Economist decía esta semana que es insustentable, que no sabe cuánto va a durar. El FMI decía que también, que es insustentable, que así no se sostiene y que además tiene que ocuparse de lo social. Todos le están diciendo, miren que esto no va, tiene que salir el presidente desesperado a ver si puede calmar los mercados. Es un imbécil porque, perdón, pero si él sale a las 10 de la mañana a decir está todo tranquilo, imagínense lo que va a pasar en los mercados si él sale de esa manera. Todo esto para sostener un proyecto que no se sostiene. Por eso digo, parece que fueran todos desquiciados. Otra vez vamos a ver a Bullrich, Stornelli, D'Alessio y Santoro operando juntos. O se sostiene, perdón, Roberto, o se sostiene con represión. A mí hubo 2 datos el fin de semana que me parecieron especialmente preocupantes. Una es que revisando los testimonios de los que estuvieron presos y fueron liberados, que fueron saliendo en esta radio en los últimos días, varios repetían al final de sus entrevistas que no iban a volver a salir a marchar. Algunos por cuestiones legales, que tenían miedo que al tener una causa abierta, si los volvían a detener, la situación procesal iba a ser peor, y otras personas porque estaban todavía muy traumatizadas por lo que habían vivido. Y después nos enteramos ayer que cambiaron al secretario de Seguridad en Nación, la número 2 de Bullrich. Muchos se centraron en la interna política del PRO, que eso significó, porque al que removieron es una persona de Ritondo, pero yo me quedé con quién designaron, que se llama Alejandra Monteoliva, ¿no? Bullrich ayer en un tuit la presentó como una consultora que trabajó en el modelo Bukele, y también después los medios, estos mismos medios que hablamos de este mismo aparato, la presentaron como una discípula del general Naranjo en Colombia. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿a qué vamos, no? Porque si presentan a esta persona así, ¿a qué vamos? Les digo que el general Naranjo fue... ¿Se acuerdan que hubo una época en que Giuliani se presentaba por el mundo como el ejemplo de la seguridad por cómo había manejado el tema en Nueva York? Bueno, Naranjo era la versión latinoamericana. De hecho, tiene el mote todavía en Colombia del mejor policía del mundo. Fue el director de policía de gran parte de los gobiernos de Uribe, ¿no? ¿Y en qué se basaba lo que él hizo? Se basaba en control territorial, expandir la policía, que estén en todos lados. Y aunque la policía no fue el centro de los abusos en Colombia, está de más probado que el modelo de Uribe de seguridad bajó la inseguridad, los delitos, pero generó un nivel de poder, abuso y connivencia y criminalidad de la policía extremadamente preocupante. Y me quedo y ya sabemos lo que es el modelo Bukele. Yo ayer a la noche hablaba con un especialista académico de seguridad veterano de El Salvador y le preguntaba si la conocía, porque yo intenté buscar las consultorías de esta mujer y no las encontré. Y él me dice, mira, yo nunca la escuché nombrar. El problema es que acá todo lo que es seguridad se volvió un tema de secreto de Estado, entonces nadie sabe en qué hace. Y lo mismo pasaba en Colombia. Entonces yo me pregunto, ¿a qué vamos? ¿Vamos a que no se va a poder saber, digamos, todo lo que sea seguridad pública al estilo estadounidense va a ser secreto? Va a haber abusos, no se van a investigar porque todo es secreto, es un secreto de Estado. A mí me preocupa, y digo, esto teniendo en cuenta que la represión se da al mismo tiempo que la teníamos a Bullrich visitando, como si fuera Disneylandia, una cárcel en El Salvador de Bukele. Te agrego un dato que me parece que ilustra, yo no lo disociaría, de un tuit, creo que se compartió en el grupo, un tuit de Fernando Cerimedo, el publicista de Javier Milei, tomándose del caso
que en términos de opinión pública probablemente sea el más conmocionante de los últimos tiempos. Nosotros estamos muy ligados a la cuestión política, vemos la causa del Congreso, etcétera, pero en términos de opinión pública lo más importante está pasando por la desaparición de Loan. Y el tuit de Fernando Cerimedo diciendo que vamos a dejar que esta gente se cubra entre sí, o ustedes están de acuerdo, palabras más, palabras menos, no lo tengo ahora a la vista, pero Hay que armar un Guantánamo argentino, dice. sí, que lo que está pidiendo básicamente es Tortura. suspender las garantías constitucionales para las personas que están detenidas a disposición del Ejecutivo y producir tortura, producir Sí. cualquier fin de semana- Detenciones ilegales, Sí, básicamente. detenciones Eso es ilegales. Guantánamo. Este fin de semana, casi como un complemento perfecto, y no debería sorprendernos, la cuenta de Twitter que todo el mundo asigna a Santiago Caputo, también pedía que hacer un Delta Force argentino. Delta Force es el grupo que secuestró a Bin Laden. Es decir, la otra parte del aparato norteamericano. Quieren tener el Guantánamo, que es donde los guardan y los torturan, pero también un grupo militar policial que pueda secuestrar gente y demás. Y perdón, Ahí, y sí. sumo una cosita más. Esta mujer, el antecedente local, Eso. es que como ministra de Seguridad de la Sota, duró Eso. 3 meses y salió eyectada porque estaba a cargo del ministerio en el momento del acuartelamiento de la policía, que terminó con un muerto, En que terminó 2013. con cientos de O sea, la que va a estar a heridos. cargo del operativo el jueves. Este jueves va a haber movilización de vuelta. Y depende asumo. cuándo sale la designación oficial. Ah, bueno, pero de hecho, o sea, este jueves se trata de vuelta a la ley en diputados. Sí. Eso es ¿Va lo a que haber se espera. Se movilización? espera que el martes se dictamina y sí, se llega al Me quedé pleno. ¿Va a haber pensando... movilización? Yo no tengo Ah, no el sé. dato. Sí, Supongo. no organizada. No hay En principio no hay convocada de convocada. No hay grandes convocada. gremia- Perdón, centrales. me quedé pensando una cosa, Roberto, que me gustaría que repitas o precises. Dos cosas. Una, Sí, sí. vos decías, no importa la verdad o se ha diluido mucho la verdad y así diluida pierde sustancia y entonces Milei el gobierno puede imponer mentiras. Y me quedé pensando en esa frase y lo asociaba al caso Loan de una manera lateral, por supuesto, porque pensaba cómo se intentó imponer un relato desde el poder, incluso aparentemente de los propios imputados, y la propia población que tenía conocimiento, antecedentes, conocimiento de los personajes, impuso otra línea de investigación, la impuso la sociedad, el pueblo, ¿no? Movilizándose. Claro. Entonces la verdad en algún momento se impone. Está esa frase famosa, no se puede mentir a todos todo el tiempo. Claro. Y con la economía esto es muy palpable. Digamos, si vos tenés una corrida, tenés una corrida. Vos podés salir a hablar ante los mercados, Caputo puede hacer un hilo de Twitter el viernes, pero con la economía, si el bolsillo te aprieta, te aprieta. Por eso quería que des alguna precisión respecto a por qué vos ves una jornada crítica hoy, particularmente, y por qué viste tantas precauciones. Mirá, a partir del miércoles, las fuentes del FMI te decían sin ningún problema. De hecho, lo publicamos 3 o 4 periodistas. Lo publicó Bonelli, lo publiqué yo y leí alguna otra nota más con bastante precisión de qué es lo que le está pidiendo el fondo para entregarle 10.000 millones de dólares. Y deja claro que quiere una unificación cambiaria del dólar oficial con los dólares paralelos. El dólar paralelo, hay un dólar que es el MEP, que vale 1.300, y el dólar contado con liquidación, que sale 1.400. Y el dólar oficial no llega a 1.000, es decir, estás hablando de una devaluación importante. Y eso Bueno, es para vos empezar a hablar. en tu nota apuntás a un dólar de confluencia de 1.200 pesos, pero eso es una devaluación fuerte. Eso es un deseo de Caputo, te diría, que él dice, bueno, si me dan 15.000 millones de dólares, él dice que va a juntar 5 más, eso es verso, porque lo del Banco Mundial, lo del BID ya estaba programado, le dan 10. Si me dan 10 y subo mucho la tasa de interés y ajusto mucho, es decir, si hago un desastre, puedo bajar el MEP a 1.200 y que ambos dólares se encuentren a 1.200. Eso sería una devaluación, ponerle del 25%. Bueno, y esa Ese es el devaluación mínimo. traslada a precios, esa es la Claro. es el comportamiento habitual y el gran impacto político que puede tener una decisión así. Mira, vos sabés que en el mes pasado, que la inflación fue del 4,2, si hubieran seguido subiendo las tarifas como estaba programado, la inflación hubiera sido el 6,7. Es decir, lo que están haciendo es postergar cosas.
tanto en la inflación como en el déficit fiscal, que volvieron a no pagar la luz abril y mayo, como en los dólares, que siguen sin pagar las importaciones. En junio y julio él mismo aceptó que la inflación va a estar arriba de 5 del 6. Si vos devaluás un 25%, por más que haya una gran recesión, un 15% va a ir. Y bueno, van a ser 3 meses que a lo que tenés hoy tenés que subirle 5 puntos y te vas a ir de nuevo al 10%. Y ahí es donde juega lo social. Tenemos que unir este problema que tiene él, que tiene que ver, a ver, ¿cómo empieza todo esto? Cuando él sube el precio del dólar a un 118% y libera todos los precios, genera una transferencia de ingresos gigantesca. Entonces ahora esta segunda devaluación va a cabalgar sobre una pobreza del 60% y una indigencia que se duplicó. Entonces ahí está el aparato de amedrentamiento estatal. Pero además, Massa no produjo una devaluación del 20% en plena campaña y un fogonazo inflacionario que condicionó el resto de la campaña. Así es. Y era del 20. Acá estamos hablando de en torno del 25, del 30. Y hay algo más que tiene que ver con que gran parte de estos programas económicos se sostienen en la credibilidad que logren proyectar en el círculo rojo, digamos, en los que toman decisiones. Hacer de cuenta que durante el tiempo suficiente hasta que las cosas se acomodan. Si podremos de nuevo, no hace falta poner el audio, pongámoslo de fondo. La cara de Feynman hoy cuando lo escuchaba recién a Milei hace un rato dar explicaciones económicas. Porque fue muy gráfico. Parecía un profesor que está tomando un examen oral a un alumno que no estudió. Básicamente, y que se dio cuenta. Ahí les hace la pregunta y vamos a ver en un instante cuando empieza la respuesta cómo Feynman empieza a revolear los ojos, pone cara de fastidio, mira para otro lado. Me parece que está pasando eso también, que en la situación de Milei en términos de la economía, o la decisión de Milei en torno a la economía, está empezando a generar dudas, sobre todo. Ahí lo vemos perfectamente, a Feynman poniendo cara de no me vengas a chamullar, se nota que no estudiaste esta bolilla. Un especialista en comunicación no verbal sería un plato en este momento. Un plato. Pero lo que sucede es que hoy en día los dos economistas más influyentes dentro del gobierno tienen propuestas muy, muy, muy diferentes. Y Milei no juega por ninguno de los dos, no se la juega por ninguno de los dos, y eso está generando un ruido enorme. Además, la relación entre ellos no es buena, hablamos de Sturzenegger y de Caputo. De hecho, si uno mira lo que fueron los editoriales políticos y las columnas de política del fin de semana, de cada dos, una versaba sobre la relación entre esos dos. En el Destape hay una muy buena hoy de Diego Genud, también lo escribió ayer Escaleta, escribí un poco yo al respecto, pero en otros medios se habló de lo mismo, porque hay mucha preocupación por ese choque entre dos personalidades muy fuertes y entre dos ideas de la economía muy distintas, y en el medio un presidente que no da señales de cuál de los dos caminos va a seguir, y eso genera muchísimas turbulencias en este momento. Habría que ver el total, ¿no? Habría que ver toda la foto, porque uno piensa, bueno, ¿por qué elige esto el establishment? ¿Por qué aplaude esto? ¿Por un ajuste? ¿Solo por el RIGI? ¿En serio? ¿Por un negocio tan chiquito, terminan esto y ya está? ¿Y por eso son capaces de sortear todo el futuro? Me parece que también habría que ver cuáles son las opciones cuando eligen estas cosas, ¿no? O sea, también el desvarío que hay en el peronismo para que haya perdido todo protagonismo. Que estemos hablando nada más que de Milei, de la interna del PRO para ver quiénes entran, y el peronismo parece que hubiera desaparecido por momentos. Las únicas notas que salieron en los últimos días refieren a la interna y de la Cámpora con Kicillof y qué sé yo. Es terrible eso. Entonces yo comprendo que después de una derrota cagada a palo, diría yo, ¿no? 56-44, la cosa queda terrible. Pero tienen que organizarse de alguna manera lo más rápido posible para que se pueda mostrar una alternativa. Yo a los dos que vi realmente peleando contra todas estas cosas es a Kicillof y a Grabois. Pero en medio de un ruido de la política muy fuerte, en el medio de internas constantes. Porque cuando uno mira en serio, cuando uno mira que hay los principales empresarios del país, los medios, quieren que este tipo lleve adelante semejante atrocidad que te lo está avisando el Fondo, de Economy, de todos lados. Los principales economistas del mundo están diciendo, esto no va, esto va a terminar muy mal. Y es en la cubierta del Titanic, porque la cubierta del Titanic es el 60% de pobreza. Y además, vos no partís de un número natural, partís de algo que estás al límite. Sí, siendo, Roberto, que hay
O sea, el deterioro democrático es tal que los 3 temas que nosotros venimos sosteniendo desde acá son la comida, Todavía no se repartió. la comida, los medicamentos y la libertad. O sea, es tal el deterioro democrático que la agenda de la dirigencia política debería ser: hay presos políticos en la Argentina, hay personas que están pasando hambre y no les dan los alimentos, y hay personas que se están muriendo y no les dan los medicamentos. O sea, Pero, libertad y comer y vivir son los 3 temas que Oíme. hoy podrían estar hablando. Ari, y la verdad, digámoslo, no es por hablar de nosotros, pero también para tener en cuenta las condiciones en las que está el país, que somos uno de los pocos medios, o por ahí de los grandes, el medio que más batalla con esto, y en un mes tuvimos una denuncia penal de Martín Menem, una denuncia contra Villarroel y una apertura de una causa contra mí de hace 2 años, cuando yo advertí lo que iba a pasar con Cristina 2 semanas antes. Entonces, el oxígeno que le queda a esta democracia es muy poco en estas condiciones. Es que, perdón, Es muy poco. cuando yo comparo con Colombia y El Salvador, inmediatamente lo que pienso es son 2 modelos donde cuanto más represión hubo, peor estaba la economía. O sea, creo que mientras más veamos un modelo económico que va o sin rumbo o en rumbo a estrellarnos, como están advirtiendo mucho, más represión vamos a ver, y lo que estamos viendo es cómo se está organizando ese sistema que incluya la justicia, que incluya las fuerzas de seguridad, que incluya el Ejecutivo, que incluya los medios de comunicación, que incluya un aparato muy grande, y van a avanzar. Y lo que vos decís, los juicios, tiene que ver con eso. Y me parece que el momento... También veo que en Colombia y en El Salvador, cuando eso pasaba, fue cuando más se desintegró la oposición. Lo vimos en El Salvador, quedó clarísimo. Pasó de tener un sistema que estaba primero bipartidista, después se atomizó. Hoy está destruida, no existe la oposición institucional. Entonces, cuando decimos que el momento que está pasando ahora, que ese proceso se está dando ahora, es porque ahora hay tiempo, o por lo menos hay más herramientas para frenarlo, para darlo vuelta. En El Salvador fueron 10, 15 años, donde ayer esta persona que yo la entrevisté muchas veces, es la primera vez que me dice: si querés hablamos, pero yo no puedo dar mi nombre. Es un académico. Bueno, ahí hay un punto central. Perdón, vamos a eso, y que se desintegre la oposición es una realidad. Y yo quiero que es tiempo que dejemos de pensar que en Argentina las cosas no pueden pasar. Porque en todos los países donde pasaron, hubo gente que dijo: en mi país esto no puede pasar. Bueno, un punto central en esta evolución de los hechos que describís es el jueves, si se vota o no se vota la ley bases. Porque la ley bases no solamente comprende decisiones económicas o posibilidades económicas para profundizar y en algún punto volver a estructurar la transferencia de ingresos, que en la Argentina, mal que mal, viene disputada desde hace más de medio siglo. Si sale la ley bases tal como está escrita, esta versión de la ley bases vuelve a estructurar una parte importante de la transferencia de ingresos a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es el RIGI, no es el único. ¿Por qué el RIGI profundiza la transferencia de ingresos? Porque destruye a las pymes, que son las que de manera más dinámica generan empleo y abastecen al consumo interno. El consumo interno a la vez es el 70% de la economía argentina. Si se destruye ese modelo en pos de una economía moderna, el horizonte presenta a Perú. Digamos, ¿no? El horizonte de este proceso presenta a Perú, que está otra vez en crisis política. Ya nadie le llama la atención, porque la crisis política forma parte del devenir de las cosas permanentemente en Perú, y todo el mundo mira sus números macroeconómicos. Todo el mundo afuera de Perú, adentro de Perú. No, por eso todo el mundo afuera de Perú y lo elogia. Ahora, la dirigencia política, voy a aplicar el primer seamos buenos entre nosotros. ¿Es consciente de estos riesgos? ¿Es consciente? Yo creo que sí, que lo sabe, pero no son tontos, pero ¿es consciente de estos riesgos de manera tan viscerales, tan dramáticos, tan urgentes? Porque yo veo a muchos muy preocupados por la propia, digamos, de garantizar la propia, o no sé, la CGT. Que vos, Roberto, venías contando, bueno, está jugando bien, pero sigue sin organizar del todo
la resistencia a un gobierno que, con algunos acuerdos específicos, fue modelando, ¿no?, una relación a gusto. Bueno, es lo que es. A mí me da la impresión, ustedes piensen que en este momento nosotros deberíamos estar festejando porque deberíamos estar ya explotando o disfrutando, digamos, de vaca muerta, ¿no? De los hidrocarburos, del petróleo, del gas, de lo que nos dejan esas exportaciones. Ahora, terminó siendo una desgracia. Ustedes saben que ya están empezando mar adentro a explorar en Mar del Plata. Nos hemos encontrado con unos recursos para convertirnos realmente, no digo una palabra potencial, en un país desarrollado, con un mejor vivir. Ahora, esta burguesía fallida que tenemos no sabe qué hacer con eso. Si vos me preguntás, ¿necesitamos un régimen de gran diversidad? Yo te digo que sí. Por dos razones, porque hemos cambiado los impuestos 1000 veces, entonces vos tenés que darle 2, 3 décadas donde los tipos que van a hundir mucha guita les dé ciertas certezas, no estas certezas, no le puedes dar una diferencia en los impuestos tan grande con los que están adentro porque generás un quilombo terrible. Y segundo, no le podés decir que te lleven todos los dólares afuera, porque si no, ¿para qué lo querés? Digo, ¿para qué vamos a exportar si no nos van a quedar los dólares? Ahora, ¿en serio? No, la burguesía argentina no puede organizar con la semejante abundancia que hay, no puede organizar un país, porque el problema debería estar cuando vos tenés escasez. El problema de la economía, el gran tema de la economía es cómo administrar la escasez. No sabemos cómo administrar la abundancia nosotros. Es increíble, es increíble. Y nos estamos atomizando en un momento en que la verdad que no debería ser muy difícil ponerse de acuerdo. Sumo una cosa, para mí es claro esto que siempre dice Lau, de que viste que te dicen, esto está todo muy mal, no puede estar peor. No, sí. Lee las cosas que escribe Laura o que escriben los periodistas que cubren internacionales y sobre todo Latinoamérica y vas a ver que podemos estar mucho peor. Y que si no estamos mucho peor es en todo caso por parte del peronismo, parte de la dirigencia sindical, de los movimientos sociales, de las madres, de las abuelas y así podría seguir un rato, pero se puede caer mucho más. Y el otro dato que es muy interesante, que hace caer un poco esta farsa del Righi, es que te dicen, tenemos que darle condiciones a las grandes inversiones para que vengan a la Argentina y no se vayan a otro país. Que eso podría ser válido si estamos hablando de armar una industria manufacturera o la industria textil o qué sé yo. Ahora, para recursos naturales, no se pueden ir a otro país porque están acá. ¿Qué vas a ir a buscar litio a Brasil? Si Brasil no tiene litio. O sea, lo vas a venir a buscar acá. La diferencia está en que Brasil tiene la planta de industrialización de litio, así como la tiene Chile. Entonces lo van a sacar de acá y se lo van a llevar a Chile. Todas estas discusiones que no se dieron terminan dándole hasta legitimidad a las cosas que plantea el gobierno. No, bueno, en el caso de los hidrocarburos es distinto porque mucho tiempo más no se va a utilizar el petróleo en el mundo. Ya en Europa, creo que es el año 2030, 2035, ya no va a haber vehículos con combustible y ahí hay cierto apuro y cierta competencia con el resto. Lo que digo es que hay negociaciones. Miren, la planta de GNL la estaba negociando Massa allá y ellos le pedían dejar el 50% de los dólares afuera y Massa le ofrecía el 20%. Y ahora van estos tipos y le ofrecen el 100%, ¿entendés? Que es una locura. Sí, sí. No tiene sentido. O sea, le ofrecen el doble de lo que ellos pedían. Pero ese es el fanático de Sturzenegger. Ahora, todos sabemos quién es Sturzenegger y quién es Caputo. Ya estuvieron, ya fracasaron. Y lo ponemos de nuevo y encima están peleando y nos vamos a poner juntos. ¿Qué sé yo? Todo me parece, ¿entendés? O sea, yo digo, es que también quizá el más normal sea Milei. Porque los demás que hacen eso están todos locos. Sí. Es que también sucede que al ser tan extremo lo que propone esta versión del Righi y otras partes de la ley de base, porque no es solamente el Righi, la propia seguridad jurídica que supuestamente vienen a plantear entra en duda, porque no es sostenible. No es sostenible que un acuerdo como este se respete por 30 años cuando la Argentina va a pasar por crisis, va a cambiar de gobiernos, va a tener un montón de cambios. Entonces, termina siendo tan generoso, entre comillas, que hasta el santo desconfía, ¿se entiende? Entonces hay muchas empresas que están diciendo, che, esperemos a ver qué pasa con esto. No alcanza solamente con que se apruebe la ley. ¿Se va a judicializar? ¿No se va a judicializar? ¿Qué va a pasar con los artículos o con los títulos que fueron rechazados por el Senado y que diputados puede aprobar? Porque hay algunos juristas que sostienen que la Constitución no prevé
que se puedan aprobar de tal forma. Por supuesto, en el corto plazo, con 129 votos, el oficialismo dice no me importa la Constitución, y a lo mejor no aparece un juez en lo inmediato que eche dudas sobre la decisión del Congreso, porque esa parece ser la doctrina. Pero quién sabe qué puede pasar con eso en 3 años, en 6, en 10, en 15. ¿Quién puede asegurarte que no va a aparecer un juez o una Corte Suprema incluso que determine que esa ley no es válida? Bueno, se generan un montón de dudas que en parte son porque este es un gobierno que está tratando de dar más de lo que le pedían los propios empresarios, y que además, por su propia torpeza, al hacerlo en el camino va dejando un montón de irregularidades, como vimos la primera vez que se trató en diputados, como vimos en el Senado, y como veremos seguramente en el debate de este jueves en la Cámara Baja. Un aporte corto, Roberto. Nosotros vimos en los últimos 5 o 6 días cómo las decisiones de Milei tienen consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Lo venimos contando con los medicamentos, con los alimentos y con testimonios incluso de víctimas de esas políticas. Pero pueblos enteros quedaron aislados porque se echó gente de manera discrecional en vialidad, y entonces allí donde tenía que haber un operativo preventivo había máquinas defectuosas que no tenían repuestos y poco personal para realizar las tareas, mucho menos de lo que se necesita para realizar tareas preventivas. Me refiero al tema del temporal de nieve en la Patagonia. Ayer mismo, que todo el mundo ahora está mirando Loan, el caso Loan, se verificaba cómo las partidas destinadas a combatir la trata de personas fueron prácticamente anuladas. No solamente se desfinanciaron programas, se anularon programas por falta de partidas presupuestarias, y así con todo. Es decir, la motosierra, nosotros lo dijimos muchas veces acá, la motosierra es una expresión de brutalidad, no de eficiencia. Es lo contrario a la eficiencia. Es brutalidad, y la brutalidad impacta en las personas. Ahora, lo que yo digo es que es generalizado, porque recuerdo por lo menos 2, y debe haber más. Vidal y Lustó dijeron ambos que ellos estaban de acuerdo con todo, con el espíritu de todo lo que se planteaba. Incluso decían que en el caso del DNU ellos iban a presentar un proyecto espejo. Es decir, hay mucha gente acá que está de acuerdo con estas cosas que son desquiciante. Y ya te digo, yo no lo digo desde el lugar del Che Guevara, yo estoy diciendo hagan un régimen para que vengan inversiones, saquen el petróleo, no tengo ningún problema con eso, denle algunas seguridades por el pasado que tiene Argentina, qué sé yo. Ahora, tipos que estén de acuerdo con desarmar todas las radios, con desarmar sistemas para el cuidado de las personas, que no se preocupen ni siquiera por ponerle cloro al agua o hacer el mantenimiento de trenes, por decirle a la sociedad que es mejor vivir sin Estado. Hay encuestas que dicen que más del 60% de la sociedad ahora dicen que es mejor vivir sin Estado. Y claro, si se lo dicen todo el día, se lo dicen todo el día. Aún padeciendo las consecuencias de eso. Por eso ahí hay algo que vos mencionabas recién y es muy interesante, que es la ausencia de una oposición articulada, o por lo menos con pretensión de articular ese relato y esas acciones, porque no es solamente relato, esas acciones con los padecimientos cotidianos. Parecía ser que los padecimientos cotidianos son cuestiones climatológicas que vienen por, no sé, efecto por disposición divina. Pero si hay off de la Cámpora el fin de semana que dicen que Kicillof se tiene que dedicar a gestionar y que los deja hacer política de ellos. O sea, el tipo que ganó 2 elecciones y que es hoy por hoy en el peronismo el que más mide para la presidencia, le dicen, vos dedicate a gestionar, o sea, vos sos un gerente nuestra. Bueno, esto no se va a arreglar, así no se va a arreglar, salvo que compitan, bueno, que compitan de una vez y vean si ahora, le ganan al gerente. ¿Les puedo preguntar algo a ustedes que son más analistas políticos? A mí se me escapa muchísimo esto. En esta disputa entre la Cámpora, Kicillof o sectores del peronismo, ¿de qué se lo acusa? O digamos, ¿cuál es el menoscabo que le encuentra un sector a Kicillof para privarlo de la vocería de la oposición? Es decir, evidentemente no lo consideran vocero calificado de las posiciones progresistas, del centro izquierda o del peronismo mismo, porque entienden que esa vocería la tiene que tener otro. Quiero decir, ¿qué es lo que se le imputa de la gestión o de la ideología a Kicillof para sacarle eso? Yo la verdad que no lo termino de ver y pregunto, y nadie me dice, mirá, no, nosotros vamos en contra internamente de él porque creemos que está actuando, no sé, de una manera
poco transparente en tal aspecto, está en seguridad, está flojo, en la cuestión económica. No termino de ver cuál es la objeción que se le hace. Pero es claramente una lucha de poder. Primero, desde ya es un error, porque vos tenés que fortalecer al eslabón más fuerte, digo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el que más mide. Vos tenés que fortalecerlo, tenés que ayudarlo a gobernar, no ponerle piedra. Pero después a ver, lo han dicho cualquiera que tiene información o que tiene llegada de Instituto Patria, dice, acá las cosas son así. Cristina es la líder, Máximo es la conducción y después viene el candidato. Y así lo fue con Scioli, lo fue con Alberto y lo fue con Massa. Y este es el orden, el que quiere que lo acepte y el que no que se vaya. Y es lo que pretenden ellos y lo quieren someter a que se los va a Pero Roberto, asumamos que tienen un plan B, digamos que está ese plan B. ¿Cuál es? Porque eso es lo que yo no termino de percibir. Porque si me dicen, bueno, nosotros no estamos de acuerdo por las razones que fuese con Axel Kicillof en tal y tal aspecto, pero tenemos para ofrecer esto. Eso es lo juego de la silla, Mariano. No, ellos creen en una lógica, lugar para uno, no ellos para dos. creen en una lógica de funcionamiento que ha demostrado ser poco efectiva. O sea, piensan que puede haber un presidente que tenga un jefe. Ese, porque si hubiera funcionado todavía. No, claro, o sea, la lógica que yo veo que quieren repetir es que haya un presidente que tenga un jefe. Una jefa en este caso, o una jefa con un subjefe que es Máximo. Y eso no es práctico, porque no es efectivo y porque no funciona y porque ya quedó demostrado. O sea, ya que no pudiste hacerlo con Alberto Fernández, cuya máxima aspiración en la vida era ser embajador en España. Eso era lo que él quería hacer. Lo pusieron de presidente para que tuviera como jefa a su vicepresidenta. No funcionó, o sea, operativamente no funcionó. ¿Por qué repetirlo? Pero además para mí tiene otro problema, que es, ¿qué poder tiene alguien para sentarse a negociar cuando tiene un jefe? O sea, si el próximo presidente, supongamos que sale todo bien, Kicillof es el presidente, pero reconoce que tiene un jefe. ¿Cómo se sienta a negociar con un mega empresario que viene acá y quiere hacer una inversión, o con el G20, o con el G7, o con la ONU? El teórico inglés que Claro, le dice, tanto cito, que dice, el poder se detenta en el lugar en el que se negocia. Si claro, vos el que negocia... negocias como subordinado, ya está. Claro, y aún sí, que es el otro argumento que te dan, que te dicen, no, en realidad es que los votos no son de Kicillof, son de Cristina. Yo no lo sé eso y por ahí tendrían que ir a una interna. Ahora, aún si fuera así, mi respuesta es, te conviene decir que los votos son de Kicillof si va a ser el candidato, porque lo estás debilitando cuando en realidad te conviene fortalecerlo, excepto que Cristina se presente, y ahí cambia la ecuación, porque si Cristina se presenta, Kicillof apoyaría la candidatura de Cristina y no habría discusión. Pero Cristina, hasta donde yo tengo entendido, no quiere. Cristina no quiere y Máximo no puede. Claro. Entonces, lo lógico es que el candidato sea otro y que tenga el poder como en cualquier país del mundo. No solo le pasó a Alberto, le pasó a Kicillof, porque en medio término le echaron a Carlos Bianco y a otro funcionario y le pusieron a dos personas elegidas por Máximo Kirchner, y ya sabemos lo que pasó después, la denuncia, el yate, qué sé yo. Ahora, la verdad es que para las elecciones presidenciales falta un montón. Acá está peleando la provincia, porque lo que pasó con el kirchnerismo que se fue conurbanizando. Están ahí matándose por el único lugar que les quedó, por ver si pueden tener un puesto o una caja y qué sé yo. Y todo esto complica el hecho de que el país necesita un líder opositor claro, que tiene que ser el que más mide y el que institucionalmente está mejor. Ahora, hoy por hoy es una molestia. Todos los días leemos notas de problemas que se suscitan alrededor, cuando la verdad que, qué sé yo, y no es personal, porque yo también hablo muy bien de Juan Grabois, porque el tipo veo que se está resistiendo, qué sé yo, y está dando, y hay mucha gente que lo quiere. Bueno, hay que ir por la gente que tiene el favor de la población, que está desilusionada o se está desilusionando con algo, pero no tiene alternativa. Y mientras no tenga alternativa, se va a seguir agarrando a lo que hay, se va a seguir agarrando a la última madera del bote de Milei. Y además eso así no va a cambiar, porque ya lo dijimos varias veces. No es solamente, si fuera solamente una interna preelectoral, es entendible después de la derrota electoral que hubo el año pasado. Es esta estrategia esperar y ver, que la vemos tan patente en el Congreso sistemáticamente, ¿no? Que estaban esperando hasta último momento a ver cómo se posiciona lo que se llama la oposición aliada, oposición dialoguista, y entonces ahí vemos cómo... Y terminamos en una situación como la que decía Ari el otro día, le faltaba un voto, no pudieron negociar un voto. Entonces, yo entiendo que es difícil salir de un momento de que te pegan un cachetazo en las urnas como fue en noviembre. Ahora,
si no podés dirimir la interna, por lo menos, armate desde los sectores donde sí tenés un poder consolidado. El Congreso, la CGT, está todo el peronismo en una actitud de esperar y ver. ¿Por qué? Porque consideran que la urgencia que estamos describiendo no es tal porque justamente hay muchas de esas personas que están sufriendo el impacto de las políticas de ajuste de Milei que todavía no rechazan fervientemente, entonces como que no tienen de dónde agarrarse. Es que, en vez de construir ellos, de dónde agarrarse. Es que es muy difícil Están rechazar esperando que algo. venga el pedido desde abajo, en vez de ellos empezar a construir para representar a algo que está pasando. Está Adri, pasando otra cosa. No, pero digo, más allá de que lo que están pasando son superposición de varias capas de internas, de cuestiones y demás. Si vos estás en el medio del océano aferrado a una tablita y sentís que te estás ahogando, no la vas a soltar, por más que sientas que te estás ahogando, hasta que no veas una tabla un poco más firme que se acerca a una ola más allá. El problema del peronismo es que todavía no está sabiendo explicarle a la sociedad. A ver, si la sociedad le vuelve a dar la confianza al peronismo para gobernar, va a tener que agarrar un país con una desocupación de 2 dígitos, va a tener que agarrar un país más endeudado todavía que en 2019 y con más urgencias todavía que en 2019. Va a agarrar un país atado de pies y manos geopolíticamente a un solo alineamiento. Va a agarrar un país con un montón de problemas. Bueno, ¿qué se hace a partir de ahí? ¿Qué puede hacer el peronismo o cualquiera para ofrecerle una vida mejor a 47 millones de argentinos? No veo a nadie ensayando ese discurso. A mí me parece que también lo que está pesando en este momento en algunos sectores del peronismo es esta idea de la solución a Javier Milei no va a venir por izquierda, entre comillas, no va a ser Kicillof, porque la sociedad, insisto, esto es, creo yo, la percepción que tienen en un sector del peronismo, que la solución no va a llegar por izquierda, sino que tiene que llegar por una opción de centro derecha viable, esta suerte de coalición fáctica o discursiva que uno puede percibir entre Massa, Horacio Rodríguez Larreta, todos estos sectores digamos que ya tuvieron su intento electoral, pero insisto, yo por lo menos con algunos dirigentes con los que hablé, lo que me dicen es, mirá, lo de Milei ya no hay marcha atrás respecto a una suerte de derechización de un sector de la sociedad. Entonces, en lugar de volver a los orígenes o en lugar de volver a la experiencia de más izquierda que podría ser la representación de Kicillof, nosotros tenemos que adaptarnos a ese nuevo flujo. Igual eso me parece un argumento vago, un argumento con poco esfuerzo. Digo, si miramos hace 6, 7 años... Explica que vos no modelás a la sociedad que querés construir, sino que solamente la mirás como una está lista respondiendo a las demandas. Claro, por un lado un eso, pero candidato además para si uno eso. mira lo que era el país hace 6, 7 años, donde hasta Macri tenía que escribir en lenguaje inclusivo por poco, o en 2011, cuando gana Cristina. Cristina 56% de los votos, segundo Wiener con el 16%, tercero Ricardo Alfonsín con el 11%, el 80% del país era progre. Digo, me parece que son lecturas muy de mirar una foto en particular y perderse lo que está pasando. Pero esa lectura está primando en las 3 últimas elecciones. Y es un problemón. Digo, 2015, exceso de tacticismo. 2015, 2019, 2023, las opciones siempre fueron por derecha. Exceso Nunca de fueron. tacticismo. Sí, pero no por cuestiones ideológicas. Las decisiones se tomaron por otras razones. No por cuestiones específicamente ideológicas. No por coincidencias ideológicas, sino porque eso aseguraba... Por lectura de lo que buscaba la sociedad. Se suponía que se aseguraba este formato de liderazgo en bambalinas. Una cosa que dijiste, también me quedó ahí picando, Roberto. Dijiste, Cristina no quiere y Máximo no puede. Bueno, ningún político en actividad supone que su tiempo ya pasó, sobre todo si no lo probó en las urnas. Entonces, no creo que Máximo considere que su tiempo ya pasó, que su posibilidad está excluida. Entonces, ahí está el problema de lo que vemos ahora en la provincia de Buenos Aires. La acumulación política en pos de un proyecto electoral o un proyecto de poder que es un proyecto de sucesión. Ahí hay un elemento central que es en algún punto novedoso y que no tiene historia para ser analizada, porque el poder ni el talento político no se hereda. Entonces, pero lo que estamos viendo es ensayo.
en algún punto, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. La intención de heredar poder. Y eso es me parece que eso complica mucho cualquier construcción política en la provincia de Buenos Aires, salvo que efectivamente confronten por liderazgos quienes pretendan liderar. Ahora, los términos de esa confrontación, y esta es una pregunta más que una afirmación, los términos de esa confrontación en un país con 60% de personas bajo la línea de la pobreza son ofensivos, no importa cómo ocurran. Es que ahí se corre el riesgo de que pase se lo que aleja hablaba de la Laura hace un gente, rato. digamos, se aleja de las necesidades. Ahí se corre el riesgo de que pase lo que hablaba Laura hace un rato, que se fraccione tanto la política que deje ya de representar y que cuando aparezca un actor, que puede ser Milei, puede ser Villarroel o puede ser alguno que todavía no conocemos, termine estableciendo ante esa atomización un sistema donde no tenga una oposición, o que pase como en Perú, donde cada 2 años va rotando el presidente, pero ya no hay democracia porque las decisiones que importan no cambian teniendo en cuenta el voto de la gente. Por eso hay que ser muy cuidadoso con esas internas, y por eso yo insisto también tanto en darles contenido, porque una cosa es discutir cuál es la mejor manera de salir de esta situación de mierda, y ahí me parece que puede ser una interna estimulante, que atraiga, que genere algo productivo, y otra cosa es discutir nombres, en cuyo caso lo más probable es que se siga espantando cada vez más gente. Además, siendo tan clara yo perdón que vuelva con la agenda, ¿no? Pero la oposición tiene como agenda la libertad, la comida y la salud. Es como muy básico. No, bueno, depende. Bueno, los opositores del norte tenés la tienen como agenda oposición, el la ley litio, base, la tenés ahí, tenés el micrófono además, para discutir, el pasillo para negociar, el texto está sí, escrito. pero eso está más difícil, porque la ley base es una ley compleja, digo, nos lleva a nosotros tiempo de lectura, tiempo de explicación, capítulos, ley de procedimiento administrativo. Elegí un top 5 para por lo menos llevarte 3 victorias. Sí. Algo. Pero por eso yo creo que Roberto destaca tanto la figura de Juan Grabois, es el tipo que fue a la puerta del depósito donde estaban los alimentos a pedir que lo larguen. No hubo ningún otro. Es que la gente se va a identificar con el que defienda estas cosas básicas que están sobre la mesa, ¿no? La comida, los medicamentos, qué sé yo, lo otro aleja. Ningún otro que no tenga... Aleja. Pero más allá de eso, digo, me parece que hay una crisis dirigencial muy grande, digo, la CGT, vos decías hoy, yo la CGT la tomo desde el lugar que viene, desde el lugar que yo la veo habitualmente, me parece que se está manejando mejor de lo que esperaba. No espero más que eso, los conozco, son... Ahí, Roberto, Sí, quería hacer un punto respecto de la CGT, porque había salido el tema previamente y me parece que ahora es oportuno incluirlo. Cuando vos hablas con los dirigentes, la sensación generalizada y manifiesta, incluso con quienes a quienes hemos entrevistado en su momento, es nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y ya no tenemos más que hacer. Es decir, la ley bases, nosotros vimos el DNU, lo controvertimos judicialmente, logramos paralizar el capítulo laboral. Nosotros objetamos la ley bases. Esto no lo dicen abiertamente, más allá de que sí, Andrés Rodríguez lo confirmó, eso que nosotros habíamos publicado, incluso que nosotros negociamos artículos, morigeramos el efecto, en esos términos lo dijo Andrés Rodríguez, algo que Héctor Daer se enojó muchísimo estos últimos tiempos porque habíamos contado. Después de eso actuamos legislativamente, nos reunimos con los bloques, nos pedimos encuentros con cada uno de ellos, activamos, fuimos a las provincias y pedimos, hicimos un paro, 24 de enero, hicimos otro paro, hicimos movilizaciones, ya está, ya no hay nada más para hacer, ahora es la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes en el Congreso. Y eso, a mí, la sensación que he recogido hasta ahora, es que no es una prerrogativa única de los sectores que nosotros siempre identificamos como más negociadores, dialoguistas y hasta burocráticos. Sí, conocemos los gordos con la representación de Héctor Daer, conocemos los denominados independientes Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, conocemos el barrionuevismo. Acá nosotros vemos una actitud, si querés, más beligerante o más confrontativa de parte de Pablo Moyano, pero lo que no tenemos que olvidar es que Pablo Moyano no es el dueño de Camioneros. Pablo Moyano no es el jefe de Camioneros. El jefe de Camioneros es Hugo Moyano. Y uno también tiene que poner un punto ahí y analizar
con quién se reúne Hugo Moyano, a quién mira, a quién le presta atención. Y cuando vemos a Pablo Moyano participando y convocando a la manifestación frente al Congreso, también vemos que los gremios llegan hasta cierto punto, encuentran un vallado policial y se retiran después del vallado policial. Y cuando le preguntan a Pablo Moyano sobre la actitud de sus pares de la CGT, Pablo Moyano entiende en una lógica corporativa que, bueno, cada uno, es decir, lo hemos escuchado a Pablo Moyano en otro momento hablando pestes de sus pares, incluso formando parte de la conducción, diciendo, bueno, cada uno sabe su conciencia, etcétera. No, acá fue muy cuidadoso. Acá nadie tiene ánimo rupturista. Nosotros contamos en el Destape Web que esta semana se va a juntar la mesa chica porque entiende que tiene que bajar tensiones. Ya se perdió, entre comillas, de alguna manera con la ley bases, o se pudo morigerar y se sacó lo que se podía. Ahora es momento de solidificar hacia adentro. Ahora, en respuesta a esto de cómo actúa cada uno de los sectores, de las fuerzas vivas, si querés, del peronismo, ya sabemos esto, la CGT mira hacia adentro, no está mirando hacia afuera, no está buscando ampliar su margen de representación, no está buscando hablarle a la sociedad, está buscando solidificar hacia adentro y no perder más de lo que ya se pierde. Sí, no, muchos no perdieron, ganaron de hecho con el tema de la modificación del SUMA, que es un subsidio que se da sobre sociales, los principales gremios, los que mencionaste, ganaron mucha plata. Sí, hizo un acuerdo con el gobierno con un decreto que se publicó la semana pasada. Les ingresó el diferencial, eso fue un diferencial sacando algunas obras sociales, sellos de goma, etcétera, etcétera, algunas de las cuales incluso está interviniendo este gobierno. Sí, pero espera. Son 290 obras sociales. Agrandan la torta para que esa torta le llegue. Entiendo que no la agranda la torta, los mismos 15.000 millones de mangos, hay 201 obras sociales que cobran menos. ¿En qué sentido que y hay 89 que cobran más? Sacan varios gremios, entonces ese flujo de dinero que antes se repartía entre más, ahora se reparte entre menos. Bueno, es eso. Sí. Pero esos menos son justamente los que... Comercio, construcción, camioneros, son gastronómicos. Los que, me imagino, son los que dicen, ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Ahora, si lo único que no hubiera ido es la CGT, afuera del Congreso el día de la ley base, uno podría decir, mirá la CGT. La verdad es que en general no fueron, y ahí hay un problema de liderazgo. Hay un peronismo a la defensiva, que después de una enorme derrota y en una transición de liderazgo, se supone, está... Y bueno, lamentablemente es un mal momento para que esté así, pero es la realidad, es lo que está sucediendo. Una vez que ellos ganaron elecciones y que sumaron todos los legisladores del PRO y de Milei, bueno, necesitaban 3 o 4, y 3 o 4 siempre hay, ¿no? Ahí están los que estuvieron cantando, Sáenz, Yagaldo y qué sé yo, estuvieron cantando con el presidente. Siempre hay 3 o 4 de eso. Bueno, si el liderazgo es un poco más débil, hay más. Pero cuanto más rápido se haga ese recambio, o se le encuentre una vuelta, porque si no parece que yo no quisiera que Cristina forme parte. Yo lo que digo que no puede ser esta propuesta que hay de Cristina lidera, Máximo conduce y Axel es el candidato, porque no tiene sentido, no. Yo no conozco eso en ningún lugar del mundo, qué sé yo. Y ya falló acá, como dice Ari, si sirviera todavía. Bueno, no sirve. Cuanto antes se organicen, mejor, porque si no van a ir por mucho más, ¿no viste que quieren 3.000 regulaciones más? ¿Para qué entras, Sturzenegger? ¿Para hacer más desregulaciones? Que yo le digo regulaciones y me mezclan las palabras porque yo creo que ellos regulan a favor de los ricos, no desregulan, ¿no? O sea, todo lo que hacen es inclinar más la cancha para el mismo lado. Él no va ahí a decir, yo quiero la libertad. Él va ahí con cosas que le escribieron los grandes estudios de las grandes empresas. Y yo no creo que el abogado de la gran empresa esté pensando cómo hacer mejor el país. A él lo contrataron para que defienda los intereses de esa empresa. Entonces, bueno, y lo otro, me parece que va junto todo el tiempo, es claramente estamos ante un presidente que no tiene respeto por la democracia y que él no tiene límites. Entonces los límites es lo que le podamos poner nosotros. Y cuando yo hoy dije eso de que nos están acosando a nosotros en el Destape, no lo digo por victimizarnos, digo, mirá que uno solo no puede, muchachos, y además encima nos atacan a veces, ¿no? Ahora no, el que me persigue es el íntimo amigo de la Cámpora, bueno, Máiquez.
me parece que ellos no se van a detener, es decir, si no los detiene el campo popular, ellos van a seguir avanzando y la próxima vez te van a meter preso a 100, a 200, a 1000, van a hacer cárceles gigantes. Digo, esto no tiene límite si no los detiene el campo popular. Ellos no tienen respeto por la democracia, ni tienen límites en el tema de la transferencia de ingresos. Claramente, sinceramente, son peor que Macri en ese sentido, ¿no? Porque es una cosa más desordenada, y en una época distinta. Yo creo que después de la pandemia todo cambió. Pero bueno, se terminó el pase. Muchas gracias. Gracias. Y hasta mañana. Chau, chau. Chau.